¿Comparto? Bueno, ahí estoy compartiendo los resultados. El Ateneo de hoy de pediatría es de medicina integrativa hacia una intervención holística de la salud, que está a cargo de la doctora Laura Castelli, de la doctora Josefina Araos, y como tutor general está el doctor Newker, y ellos lo que van a hacer es presentar a las disertantes de hoy sobre el tema. Así que Fini, Lau, cuando quieran, se desmutean y pueden comenzar. Comparto. Decime, Lau, ¿Lo Josefina, ven? si ya Sí, completaste, se ve. Ok. pero ya tenés todos los datos. No sé, Fini, si ya no todo. Sí, sí, larga, yo voy, termino ahora. Bueno, ahí va. Bien. El contenido de hoy, bueno, como bien dijo Martín, se va a tratar de la medicina integrativa, es una intervención holística de la salud. Como especialistas invitadas, tenemos a la licenciada Castelli María Belén y a la doctora Tawada Ana. Como objetivos, vamos a hablar muy brevemente sobre la definición de medicina integrativa, comentar acerca del anteproyecto de ley de la misma en Argentina, y la licenciada Castelli va a realizar una exposición sobre el tema y sus alcances en la pediatría, y la doctora Tawada va a realizar una exposición sobre la medicina ayurveda. Bueno, la Asociación Argentina de Medicina Integrativa define a la medicina integrativa como una medicina orientada a sanar, que considera a la persona en su totalidad, cuerpo, mente, espíritu y sociedad, e incluye a todos los aspectos del estilo de vida. Enfatiza la relación del médico-paciente, usando todos los métodos terapéuticos, ¿sí?, apropiados, ya sea la medicina alopática, complementaria, terapias no convencionales, prácticas cuerpo-mente. Es muy importante recalcar que el término medicina integrativa ha reemplazado, ¿sí?, a la medicina alternativa, ¿sí? Se refiere a que las terapias se usan en conjunto, ¿sí?, con tratamientos convencionales, tanto la medicina convencional con la medicina complementaria, no es una o la otra. También es importante recalcar los 4 pilares de esta asociación, que es la medicina convencional, la medicina complementaria, relación horizontal profesional y paciente, y la participación activa y responsable del paciente. Ahí está. Para definir un poco de salud, sabemos que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la define como un estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Laura Goodman, desde el área de la psicología, hace hincapié en los términos de salud y enfermedad, refiriéndose a las mismas como un estado más armonioso y un estado menos equilibrado respectivamente. A su vez, el reconocido pediatra Florencio Escardó, ¿sí?, que a su vez también fue jefe de sala del Hospital Gutiérrez y fue sanitarista, en sus aportes del campo de ciencias médicas expresa que la salud está relacionada a situación de vida en equilibrio del sujeto singular, por consiguiente la enfermedad vendría a ser un desequilibrio de la vida, siendo también una expresión de la misma. En el libro que escribió, que se llama Carta Abierta al Paciente, que yo la leí y los invito a leer, resalta que no deja de ser significativo que la importante organización, refiriéndose a la Organización Mundial de la Salud, haya excluido lo espiritual como categoría susceptible de enfermar. Para hablar de a qué se refiere, ¿sí?, salud integral, ¿sí?, considera todas las dimensiones que constituye el ser humano, tanto mental, físico, social y espiritual. Es muy importante que, siendo profesionales de la salud, recalcar la importancia, ¿sí?, de la integridad de la misma, ¿sí?, ya sea cuando tratamos con nosotros mismos o con los pacientes, ¿sí?, que hablar de la integridad, la salud integral en el paciente, ¿sí?, y pensar en estos cuatro cosas importantes. Para hablar un poco de la epidemiología, la OMS estima que la mayoría de la población mundial utiliza con regularidad la medicina tradicional, ¿sí?, tanto la china, la ayurvédica y las terapias y remedios de curación de los indios, ¿sí?,
importante, los lugares donde más se aplica es en los trastornos por déficit de atención con hiperactividad, trastornos de integración sensorial, trastornos neurolingüísticos, el manejo de las cefaleas, náuseas, dolor, ¿sí? Asma, patologías crónicas como el cáncer. En el 2016 se creó el anteproyecto de ley, ¿sí? Que habla de distintos conceptos, ¿sí? Define a la medicina convencional o predominante, ¿sí? Que se fundamentan en métodos científicos y utilizan principalmente tratamientos en bases a medicamentos producidos por laboratorios, ¿sí? O procedimientos quirúrgicos. A su vez, la medicina tradicional, ¿sí? Habla sobre conocimientos y capacidades prácticas basadas en teorías, creencias, experiencias de origen ancestral y de su uso antiguo y respetado en las comunidades. A su vez, la medicina complementaria, ¿sí? Sobre prácticas y terapias de atención de la salud que no forman parte de la tradición ni de la medicina convencional, y medicina tradicional y complementaria, que ambas, ¿sí? Comprenden, para poder establecer una regulación común, aquellos sistemas médicos, prácticas y terapias de atención de la salud que no están comprendidas en la medicina convencional. A su vez, como objetivos, ¿sí? Garantiza y promueve el uso racional, informado, seguro, eficaz, oportuno y de calidad, ¿sí? de estas prácticas. Regula a su vez las prácticas y terapias de la misma mediante su reconocimiento legal, estableciendo normas básicas para la enseñanza y el ejercicio, ¿sí? Establece principios y institucionales fundamentales en las políticas públicas, ¿sí? Al alcance nacional para la integración de las mismas, y a su vez promueve la incorporación, ¿sí? Plena de las prácticas y terapias para que sean reconocidas en el Sistema Nacional de Salud para lograr la cobertura primaria universal. La estrategia de la OMS sobre la medicina tradicional 2014 y 2023 se desarrolló en respuesta a la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la medicina tradicional. Destaca dicha importancia de esta medicina para el acceso universal, ¿sí? De la salud, y algunos objetivos es reconocer la función y el potencial de la misma, ¿sí? Reforzar las bases de los conocimientos, mantener los recursos, promover la cobertura sanitaria universal, y recomienda a Estados miembros crear políticas para reconocimiento, regulación e integración al sistema de salud. Bueno, un poco para hablar de algunos artículos de interés que buscamos. La verdad que la búsqueda bibliográfica es enorme y es un tema que está súper desarrollado a nivel mundial sobre todo. Para contarles un poco lo que estuvimos encontrando, vamos a separarla en la medicina integrativa a nivel mundial y la medicina integrativa más en la Argentina. A nivel mundial, empezándole a contarles un poco lo que ya Lauri mencionó sobre la estrategia de la OMS sobre la medicina tradicional. En el año 2013, la directora general de la OMS, la doctora Chan, declaró que las medicinas tradicionales de calidad, seguridad y eficacia comprobada contribuían a la salud de las personas y aseguraba el acceso de todas las personas a la salud, ya que eran próximas a sus hogares, eran accesibles y asequibles. Además, aseguró que era indudable en ese momento ya el interés por ellas, y que este interés se iba a ir aumentando probablemente a lo largo de los años, y es así como sucedió. Acá, esto de la CMA, de la medicina complementaria en Australia, es simplemente para mostrarles que la Asociación del Año en Australia fue una asociación de medicina complementaria, o sea que socialmente es algo que está, digamos, súper en fervor o como muy en conocimiento últimamente. Después contarles sobre un breve reporte sobre medicina integrativa en pediatría y su visión para el futuro. En este reporte lo que hablan, que es del Children's Journal, lo que habla es un poco del desarrollo de la medicina integrativa en pediatría y sus objetivos que inicialmente se los planteó como en investigación, en la práctica clínica, en la educación para profesionales y educación para pacientes y sus familias. Y también lo muestran como la medicina más del futuro. ¿Querés volver, Lauri? Después contarles un artículo de la Asociación Americana de Pediatría. Este es un artículo, la verdad que súper completo y extenso, que se lanzó en el año 2018, es un Clinical Report, que lo que habla es sobre el aumento del uso de estas terapias integrativas y complementarias, y que ellos, como asociación, se ven en compromiso de proveer información confiable y segura sobre estas prácticas para apoyar la formación de los pediatras. Lo que describe el report es
en algunos ítems sobre este tipo de medicina, sobre la epidemiología, las terapias más comunes, y a estas las separa en categorías como dietas y suplementos, como terapias de movimiento, como ser los masajes, que más tarde va a mencionar también la licenciada Castelli, las terapias de mente y cuerpo, como el yoga, la espiritualidad, la acupuntura, y después habla de terapias de medicinas más completas y tradicionales, como la ayurveda, que va a hablar también la doctora Aguada. Finalmente habla un poco también, que es un ítem muy importante, que es sobre la medicina integrativa y el aspecto médico-legal y ético, y asegura que las prácticas siempre tienen que ser basadas en evidencia y tienen que ser seguras y efectivas. Después, algo que a nosotros por ahí a los residentes nos interesa un montón, hay un artículo antes que también fue escrito sobre las medicinas integrativas, en los programas de residencia. Lo que hace este artículo fue comparar un poco lo que sabían los médicos pediatras ya formados y los pediatras en formación. Y decían que no había diferencia en cuanto al conocimiento sobre la medicina integrativa, o sea que el conocimiento era bastante lineal. Lo que hicieron fueron encuestas en pediatras en formación que estaban haciendo un programa de residencias, y de las 80 encuestas que realizaron, el 88% había respondido que alguna vez algún paciente le planteó realizar alguna de las prácticas que se incluyen en la medicina integrativa. El 88% aseguró que están interesados en conocer más sobre la medicina integrativa, y el 100% de ellos respondió que la mejor forma de aprenderlas es practicándolas y no con clases magistrales. Y finalmente, el último artículo que queremos contarles es el estado de la medicina integrativa en Latinoamérica. Este fue un artículo escrito para el European Journal, por médicos del Garrahan, que hablan un poco de la historia de la medicina integrativa en Latinoamérica. Habla de que los países que están más al frente de los estudios científicos dentro de esta rama son Brasil y Cuba, pero que hay una serie de países en donde está incluida la Argentina que viene desarrollándolo mucho más. Un valor a destacar dentro de este artículo es que en Latinoamérica más de 40 millones de personas han usado o usan las medicinas tradicionales. Ahora sí lo hago. En la próxima, en esta, lo que no voy a hablar de cada uno, no se preocupen, simplemente para mostrarles que se usa prácticamente para cualquier patología, y sobre todo las patologías crónicas como la dermatitis atópica, el autismo, otras como la obesidad, las cefaleas, y por supuesto el cáncer, que es por ahí en una de las que nosotros más los relacionamos. Pasamos, por favor. Bueno, finalmente breve en cuanto a la medicina en Argentina, la anterior, lo que quisimos mostrarles en la diapositiva anterior, en esta, es un poco este artículo que ya fue escrito en el año 2009 por el Hospital Italiano, que hablaba de la utilización de la medicina alternativa o complementaria en una población pediátrica en un hospital de comunidad, y era un poco cómo ellos se organizaban para establecer y utilizar este tipo de medicina en su servicio. Mostrarles que hay un curso anual de medicina integrativa y prácticas complementarias dado por la SAP. Este año es el quinto año consecutivo que se dicta el curso, que hay una Asociación Argentina de Medicina Integrativa, que probablemente muchos no lo sabíamos, yo me incluyo dentro de aquellos que desconocíamos de su existencia, el grupo de Medicina Integrativa que en el Garrahan funciona desde el año 2006, y también la de cuidados paliativos, que un poco practica esta medicina en el Hospital Gutiérrez. Igual a todo esto lo va a desarrollar mucho mejor la licenciada Castelli a continuación. Ahora sí, le invitamos a la licenciada Castelli a contarnos un poco del tema. Ella es licenciada en terapia ocupacional, hizo la residencia de rehabilitación en la gran ciudad de Buenos Aires, es planta permanente del Hospital Roca, es integrante del Comité de Niños con Disminución Visual y Multiimpedidos, es supervisora de la residencia de pediatría en Buenos Aires, tutora de la práctica profesional, es diplomada en medicina integrativa, instructora de meditación, maestra de Reiki, docente del curso del posgrado de Salud Integral Interdisciplinaria de la Ciudad de Buenos Aires. Hola a todos, ¿se escucha? Un poco bajito. Ahí va, ¿está bien?
Ahí va mejor. Invitación, la verdad me pone contenta que otro hospital, sobre todo el servicio de pediatría del Hospital Británico, esté pensando en Ay, abrir. no se escucha bien. ¿No se Quizás escucha ahí? no. ¿Ahí? ¿Se escucha mejor ahí? Ay, súper. Perfecto, ahí perfecto. Ya no se escucha pues. Bien, lo que les decía es que me pone muy contenta que el Hospital Británico, especialmente el servicio de pediatría, esté queriendo ampliar la mirada e interesarse por la medicina integrativa. El año pasado el Hospital Garrahan me invitó a una charla y ahí también vi que hay todo un trabajo que se está haciendo por parte de los profesionales y más allá de los que ya vienen en el camino, esta cuestión de interesarse, ¿no? Por el conocer que también hay otras herramientas que en realidad son milenarias, pero que de a poco van llegando a Occidente, que sirven para el bienestar de la salud. Y especialmente a las chicas que durante todo este proceso de formación del Ateneo, la verdad que fueron súper amables y abiertas al intercambio. Bueno, en relación a las políticas, quiero profundizar un poquito y después vamos a hacer una introducción breve de lo que pasa en Brasil. Pero para que sepan, en Latinoamérica, en general, no hay una reglamentación homogénea, lo que significa que depende de cada país, digamos, lo que fue aceptando o no. Sí, hay algo que está pasando en general en Latinoamérica, aunque no todos los países tienen regulación, es que los productos homeopáticos y herbarios en general están regulados. Eso es como algo que hay en común. Pasamos a la siguiente. Lau, ¿es Lauri o Fi? Lauri. Bueno, les sigo contando mientras tanto. Para que sepan, en Latinoamérica, el país que más regulaciones tiene de prácticas es Nicaragua. Quizás llama la atención porque uno, ahí lo vemos, después hay un montón más de prácticas en este estudio que se hizo, pero Nicaragua es el que más regulación tiene. Es un dato curioso, en general la gente no se imagina, pero sí vemos que en Argentina ahí está marcada la acupuntura, lo vamos a hablar más adelante, y hay algo en relación a la homeopatía que también está regulado, pero no se ve en esta filmina porque era muy extenso todo lo que de práctica se desarrolló. Bien, nos vamos a focalizar especialmente en Brasil. Pasamos a la siguiente. Ahí, bueno. En Brasil pasa algo particular, que es que la Política Nacional de Prácticas Integrativas está desde el 2006 y abarca un montón también de prácticas. Y me gusta hablar de Brasil, primero porque estuve viviendo ahí y experimenté la aplicación de esta política real, y segundo porque no estamos hablando ni de Europa ni de Estados Unidos, quizás lugares donde nos distan mucho, incluso culturalmente. Brasil está al norte de la Argentina y entonces en un punto nos da esperanza de caminar un poquitito hacia eso, ¿no? Ellos aplican a nivel nacional en lo que se llama sistemas únicos de salud, entonces la población tiene acceso tanto a prácticas integrativas como a prácticas convencionales. Pueden leer, ahí está digamos, la portada de lo que son las políticas, están todas desarrolladas y está muy bueno, la verdad, interesarse en eso, aunque esté en portugués, es fácil de entender. Pasamos a la siguiente. En Brasil, a lo que denominan prácticas integrativas son a todas las que ven en pantalla que se desarrollan. Nosotros hoy nos vamos a focalizar apenas en lo que sería medicina tradicional china, que es la primera que ven, porque incluye la meditación, que es una de las prácticas quizás acá que ya empieza a escucharse más y a empezar a implementarse en lo que es en el ámbito de la salud, no solo en la educación. Bien, y después ven que está homeopatía, plantas medicinales, fitoterapia, termalismo social y cremoterapia, quizás sea la más como desconocida, y medicina antroposófica, que en Argentina hay escuela y asociación de medicina antroposófica, recién ahora se está abriendo que no sea solo estudiada por médicos y psicólogos, que era lo que venía pasando, y ahora ya está abierto a todos los profesionales de la salud. Bien, pasamos. Quiero decir algo, ya que ahí está, que antroposofía no está regulada en Argentina. Lo que está regulado hasta hoy en día son las que aparecen en pantalla, que es en el año 2001, se regula la acupuntura como un acto médico, y después se suma a los kinesiólogos en el 2008. En el mismo año se empieza a regular todo lo que tiene que ver con los medicamentos fitoterápicos. Y entonces, en ese sentido, ya vemos, por ejemplo, un montón de farmacias que son de homeopatía, que uno va y puede consumir estos medicamentos de una forma legal. Todo lo demás que se practica no está regulado dentro del marco de la ley, sí, como las chicas hablaron, existe el anteproyecto,
pero está cajoneado, lamentablemente por el momento. Igual estamos todos en un grupo haciendo mucha fuerza para que esto se pueda mover, sobre todo en la situación de COVID que estamos pasando, y se está viendo que estas prácticas ayudan un montón a las personas a que podamos aumentar nuestro bienestar. Bien, seguimos pasando. En relación entonces a las políticas en Argentina, ahora vamos a hacer un detalle a la implementación. Que no esté regulado legalmente no significa que no se implementen las prácticas. Muchas veces la forma de impulsar una ley tiene que ver con que uno muestra que es efectivo cuando lo está aplicando. Bueno, en todos estos hospitales que ven acá en la pantalla y más que van a ir viendo, e incluso pueden entrar al proyecto nacional, ahí está todo desplegado, se desarrollan prácticas integrativas. Diversas prácticas, no en todos se hace lo mismo. A veces va por parte de profesionales de la salud o médicos, y a veces va por parte de personas que están formadas en determinada práctica, como son Reiki, meditación, bien, cuencos. Seguimos pasando. Ahí está el Hospital Garrahan que les comentaba con la medicina integrativa, que ellos ya tienen un grupo. Bien, hay un montón de hospitales, Hospital Italiano, Rojo, Rivadavia. A veces es el servicio para niños y a veces es para adultos, eso depende de la orientación del hospital y dónde se estén armando los grupos. En general, estas prácticas son como más permeables en el ámbito de cuidados paliativos y en la atención primaria de la salud, pero eso no significa que se puedan implementar en hospitales de agudos o monovalentes, como es en el caso del hospital donde yo pertenezco. Y ahí lo último, van a ver que dice Hospital de Rehabilitación Manuel Roca, en el que yo me desempeño, y no está en el anteproyecto de ley, así que este no lo van a encontrar, pero tiene que ver porque ya estamos en el 2020, esto fue impulsado en 2016, por ende ya pasaron 4 años. Puede haber modificaciones, tanto lugares como que no tienen estas prácticas, como lugares que se han sumado. La verdad que se han sumado más lugares que en los que se ha restado, digamos, pero a veces tienen que ver con las gestiones institucionales y las decisiones que se toman para sostener o no. Si hubiera un marco legal, esto no sería un inconveniente. Bien, dentro de lo que se hace en el hospital, van a ver que nosotros tenemos, dice alguien, perdón, que puede ser que no tenga audio, ¿los demás escuchan? Háganme así. Sí, se escucha. Capaz es problema de la compu. Sí, se escucha. Bueno, sí. Nosotros en el hospital, hace más de 20 años se desarrolla danza integradora, esto les comento como un dato para que sepan, y Reiki desde el 2018 aproximadamente. Pero esas ambas prácticas son desarrolladas por gente tallerista, gente que se formó y viene de afuera del hospital a implementarlo con las personas que están en nuestro hospital, sea de consultorios externos, hospital de día o internación, existen los 3 dispositivos. Pero en el caso de este proyecto, Serenos y Atentos, hay 2 profesionales que lo forman. Una es una psicopedagoga con la que trabajo, que se llama Silvana Filadoro, y después estoy yo desde terapia ocupacional. Nosotras nos hemos formado a lo largo de estos años, primero por un recorrido personal, que esto tiene que ser así, de alguna forma hay que experimentarlo antes de poder contagiar, y vivenciarlo en el cuerpo, y sentir cómo genera bienestar estas prácticas. Y por el otro lado teníamos ganas de, impulsarlo desde el rol de profesionales, y empezar a trabajar con los pacientes, viendo cómo en el tiempo estas prácticas iban pudiéndose sostenerse o no. En este caso es un proyecto con niños y sus familias, sus cuidadores, y se desarrolla durante 4 encuentros, y 3 son con los padres o cuidadores, puede ser la tía, el abuelo, el referente, y un solo encuentro es el cuidador y el niño. ¿Por qué? Nosotros creemos que el niño, para que constituya un hábito, y encima en este caso estamos hablando más bien de un hábito saludable, necesita que haya un ambiente que lo ayude a sostener ese hábito, ¿sí? Entonces, si los padres no experimentan primero, no comprenden primero, y no vivencian primero, entonces va a caer pronto lo de los niños y solo depende del terapeuta. Lo que hacemos nosotros es formar a los papás, hacerlos sentir a través de diversos canales sensoriales, también teniendo en cuenta, desde mi lado de terapeuta ocupacional, el perfil sensorial, ¿no?, que va teniendo cada persona y cada niño, qué me gusta, qué no me gusta, qué me da placer, qué me relaja, qué me disgusta, qué me estresa, qué me molesta. Y ir tirando pistas a estos padres para que aprendan a leer a sus niños. Y en el sentido de ir detectando esos perfiles, pudiendo dar herramientas, estrategias que ayuden a ese niño a favorecer a una relajación, a un estado
de bienestar, a poder después de un berrinche, de un enojo o de una frustración, volver a un estado de tranquilidad, de mayor atención, de conciencia. Ahí ven algunas actividades que hacemos, pero todas se transmiten a través de diversos canales. Después, como tenemos poquito tiempo, si quieren hacer una pregunta relacionada a esto, puedo abrir, pero hasta ahí. Seguimos. En relación a prácticas integrativas hay un montón, y depende de las políticas de cada país, a lo que llame práctica integrativa, o sea, a las prácticas integrativas que incluyo, mejor dicho. Pero para este Ateneo, específicamente, las chicas me transmitían un poco la curiosidad sobre lo que es el Reiki, y después meditación, que es algo conocido, y hay como diversas técnicas que les voy a enumerar chiquitito. Reiki. Bueno, Reiki sabemos que es un sistema de sanación y autosanación, ¿sí? Es milenario, viene de Japón. Usui fue el gran maestro, que lo fue trasladando luego, esto en otros aprendices, viajó de Oriente a Europa, Europa a América, ¿sí? Hoy en día Reiki está en muchísimos hospitales. Tengo un listado donde está Reiki en todos los hospitales, se los puedo pasar al que le interese, pero básicamente en lo que se basa Reiki es que hay centros de energía en el cuerpo que condicen con órganos, o sea, de un cuerpo físico, y con emociones de la mente, y se va trabajando a través de esos determinados centros, que en general son 7, los principales, los más conocidos, mandando energía que no es de mí hacia la persona, sino que es energía universal, porque somos energía, focalizándola en energía. Uno actúa como un canal y pasa la energía a través de imposición de manos, no es necesario tocar al niño o al adulto, y se pasa esa energía tratando de volver al equilibrio de la persona, ¿sí? Eso se va sintiendo también, a veces no se siente por parte del niño y de la persona, pero en general tiene buenísimos resultados. Y no lo digo solo de la teoría, sino de la práctica, más allá de la práctica con los adultos. En el caso de los niños, cuento algo muy puntual. Una pacientita que venía a tratamiento por artrodifosis, venía también de muchas intervenciones y, bueno, medio experiencias traumáticas en lo que es relación a la salud. Cada vez que quería ingresar al consultorio no paraba de llorar, 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 y muy difícil abordarla. Y encima me venía de kinesiología, que venían todos los estiramientos, que justamente era lo que más le incomodaba, la molestaba y le dolía. Así que cuando me tocaba a mí, era un estado de llanto terrible, encima el guardapolvo era como identificando lo mismo. Entonces, hablando con la mamá, contándole un poco de qué se trataba el Reiki, y pidiéndole autorización, porque en el caso de los niños tenemos que pedir autorización a los cuidadores, a los grandes, le conté y le dije, mira, ¿querés que intentemos? Porque así estaba muy difícil de abordarla, no había forma. Es más, la kinesióloga ya le estaba dando como de baja, venía del Garrahan esta nena. Y bueno, probamos. Es cortito porque es un niño, es como más rápido, y además también el niño se mueve mucho, así que uno tiene que estar como ahí tratando de transmitir. Bien, desde ese momento empezó a relajarse, a calmarse, a conectarse con el juego, a disfrutar, y no volvió otra sesión a repetir este llanto, por lo menos ingresando al servicio de terapia ocupacional. Así que esta experiencia cortita que les digo como ejemplo, como otra que tuve con una paciente en Brasil, que en ese caso usé a través de intervenciones. A esa nena le estaban infiltrando un líquido que era muy doloroso, que necesitaba para curarse, y entonces había quedado el cuerpo muy dolorido, muy resentido, y un estado pero de llanto terrible, y también hablé con la mamá en el portugués que podía, y solo la conocí ese día, en un hospital de agudos, no era crónico como la nena que venía conmigo regularmente. Empezó a calmarse, a tranquilizarse, a decir que estaba aliviada, a decir que sentía calor. O sea, los niños son muy permeables. Cuando ya ven la predisposición y que uno le está transmitiendo también esa calma, más la imposición de manos, perciben la energía automáticamente. Y eso hace que también puedan pasar determinadas situaciones que pueden ser dolorosas, angustiantes, o que les generen miedo, ansiedad, de otra forma. Entonces, para estos procedimientos, como por ejemplo las colocaciones de sonda nasogástrica o las infiltraciones, está bueno que se pueda hacer de estas herramientas previo, durante y después, o las funciones que me comentaba Lau, que también ustedes hacen, son intervenciones muy traumáticas, que acompañándolas con estas herramientas pueden ser mucho mejor, sobre todo tratándose de niños. Bien, seguimos. La otra práctica que voy a desarrollar es la meditación. Ahí estamos. Bueno, meditación, supongo que, bueno, lo que vi ahí un poquito en los resultados de la encuesta, es muy conocida por la mayoría de ustedes.
tenemos que lograr estar presentes, que parece tan simple y tan complejo a la vez, liberarnos de pensamientos, de emociones, de preocupaciones, para poder centrarnos en lo que sentimos, en el presente, en el aquí, en el ahora, sin engancharnos con ese estado mental constante de información al que somos sometidos sin darnos cuenta, como esa propaganda de Twistos que estaba en un momento que le percute la cabeza y no puede parar. Bueno, la idea es dejar fluir los pensamientos vienen y uno los deja pasar, no se engancha. Y eso empieza a aumentar un estado de conciencia, de atención, de claridad, que obviamente favorece al equilibrio. Ramiro Calle es un autor de un libro que se llama Meditación con Niños, que se los recomiendo, y él dice esta frase, ¿no? Que no es un lujo que hay que darse, sino una necesidad, habla como una necesidad básica de lo que se trata de meditar, y que no viene ahora la necesidad, sino que es de siempre. Es un autor bastante referente en este sentido. Pasamos. Bien, porque para poder meditar se necesitan, varias cosas que van a ayudar, y sobre todo en el caso de los niños, van a ser una guía más directa a ese estado. Además de estar presentes, de enfocar la atención, de aprender a relajarse en el caso de los niños, si nosotros queremos hablar de meditación, vamos a tener que hablar en consiguiente con un hábito saludable, o sea, una constancia en la práctica, y esto va a generar equilibrio y bienestar. Eso está comprobado y estudiadísimo. Ahora, si yo no tengo tiempo o no puedo en este momento estar desarrollando un hábito con un niño, sí puedo implementar técnicas de relajación. Relajación es diferente a meditación. Ahora igual vamos a ahondar un poquito en eso. Seguimos. Ahora, si pensamos los beneficios de la meditación, son innumerables, son un montón, y hay un gran médico, López Rossetti, seguro lo conocen, que la ha estudiado muchísimo, qué pasa a nivel cerebral y bueno, físico, y ahí él compró un montón de resultados por los cuales son beneficiosos para bajar la ansiedad, disminuir el estrés, bajar la presión arterial, disminuir la demanda de oxígeno, calmar la mente, y de hecho generó un programa para escuelas que se llama Promeco, Programa de Meditación para Escuelas, que está disponible para docentes y puedan empezar a implementar estas prácticas con los niños. Yo vengo tanto formando docentes como profesionales de la salud y médicos en lo que es prácticas de meditación, porque para ambos campos es muy funcional. Seguimos. Ahí va, perfecto. Hay cosas que son como, les decía, como un vehículo que ayudan a los niños quizás a hacer más fácil esta entrada a lo que son las prácticas o de meditación o de relajación. Meditación, les decía, es un estado de no mente, ¿sí?, de conexión con mi interior, pero yo me puedo tomar distintos transportes para llegar a ese estado. Esos distintos transportes me pueden ayudar también a conseguir un estado de relajación, ¿sí?, de calma, y no es necesario llegar a un estado de meditación. De hecho, niños chiquititos no pueden meditar, sí pueden empezar a usar técnicas que los conecten con sí mismos. Pero, si ustedes buscan más o menos un lugar apropiado, y dentro del hospital hay lugares que son más calmos que otros, o si no, ponemos carteles, en este momento necesitamos silencio, por favor no entrar, eso ya empieza a inducir a un estado al niño de empezar a relajarse, tranquilizarse y calmarse. Bajar la iluminación, si pudieran, estaría buenísimo, algún aroma que se acorde a las preferencias del niño, que lo ayude a estar mejor, a sentirse más a gusto, ¿sí? Y en los niños siempre va 1 minuto por edad, por eso son ratitos chiquitos si hablamos de meditación. De constituir un hábito, está bueno como todos los hábitos que sean más o menos a la misma hora, y sí en este caso que sea lejos del momento que se comen, sea en ayuno. Pero eso de meditación, quizás ustedes, está bueno que puedan implementar herramientas más para la relajación, para determinados procedimientos. O para, bueno, las emociones que también atraviesan estos niños, ¿no? Y otra cosa que es importante es la postura. Si yo me voy a poner a meditar, necesito estar alerta y consciente. Por ende no puedo estar ni acostado, ni doblado, ni rígido, porque también me molesta. Tengo que estar en una postura media que me permita un equilibrio de columna derecha, que sienta como si algo me tirara desde la cabeza y pudiera estar bien alineado, relajado, hombros, cabeza, nuca alineada, y manos relajadas en la cara, que a veces a uno le cuesta como más relajar. Bueno, ser consciente bien de todas las partes del cuerpo, esto lo digo muy rápido, pero que no es menor, digamos, todo el cuerpo tiene que estar preparado para este momento más allá del ambiente. O sea, preparo el ambiente y me preparo a mí. Y entonces voy a ver que
vehículo me voy a tomar, digamos. Me puedo tomar el transporte de la respiración, entonces mediante la respiración llego a un estado de placer, de bienestar. Puedo hacer visualizaciones, armonización con sonidos y mindfulness son las que voy a hablar chiquitito hoy. Y mantras, mandalas, relajación muscular progresiva, no voy a profundizar por el tiempo, pero sí son estrategias que encima con los niños súper van. Es más, tengo varios audios que el que quiere por lo menos aplicar alguna meditación guiada para niños están buenísimos. En lo que es la respiración, es como la clave. O sea, la respiración en general es base para todo. Y nosotros no nos damos cuenta porque es automático, es natural, y entonces no estamos pensando cómo respiramos. Entonces, primeramente, lo que voy a hacer en este momento es voy a pedirles que cierren los ojos, un cachitito donde estén, que se sienten lo más cómodo posibles. Simplemente vamos a observar, sin forzar nada, cómo estamos respirando. Cómo está siendo nuestra respiración en este momento. Bien, volvemos. No quiero que fuercen nada y todavía controlen nada, simplemente para ver cómo están respirando ahora. Y ahora lo que vamos a hacer es un mini trabajito con la respiración para concientizarla y sí ponerle un ritmo que queramos nosotros. En la siguiente filmina van a ver una metáfora que uso mucho porque con los niños me parece muy gráfica, que es un vaso de agua. Nosotros cuando tomamos un vaso de agua, vamos a pensar como si el vaso fuera el cuerpo y el agua fuera el aire. Si nosotros metemos agua dentro del vaso, primero se llena la parte de abajo, después la del medio, después la de arriba. ¿Sí? Así es lo que tenemos que imaginar que pasa con nuestra respiración. Aunque pensemos que no nos está pasando, imaginémoslo y lo vamos induciendo. Cuando ingresa el aire por la nariz, lo vamos a hacer mandar hacia abajo abdomen, después al medio y después a lo más superficial. ¿Sí? Y al revés, cuando exhalamos, como si fuera que vamos a tomar, tomamos lo de arriba, lo del medio, y lo último que me deja es el fondito, ¿sí? Como si fuera el fondo que uno se toma, es lo último que sale, la última respiración es la de abajo de todo. Y así vamos a hacer una respiración completa. Ahí vi que pusieron una pregunta, después yo la contesto. Entonces, cuando inhalamos, inhalamos pensando que somos un vaso de agua que estamos llenando. Y cuando exhalamos, en este caso vamos a exhalar por la boca, vamos a hacer al revés, sale primero lo de arriba, lo del medio y lo de abajo. ¿Sí? Y a todo esto le vamos a agregar tiempos. Le vamos a agregar 3 tiempos para inhalar, 1 tiempo para sostener y 3 tiempos para exhalar. Si es mucho lío, no importa, por lo menos concéntrense en lo del vaso de agua. Acá tengo un cuenco, ¿sí? Que probamos con Lau si se escuchaba, se escucha como poquito, si no lo escuchan no hay problema, si lo escuchan mejor porque nos va a inducir mejor. Lo que vamos a hacer ahora es practicar una respiración completa, ¿sí? Yendo primero bajo abdomen, medio, superficial, y después al revés. Vamos largando el aire por la boca, desde arriba, medio, bajo, ¿sí? Si no, última espían un poco y ven los vasos de agua para ver cómo es. Bien, nos vamos a disponer, cerramos los ojos, ahora sí vamos a mantener la columna lo más derecha que podamos. Vamos a hacer unas onditas con los hombros circulares, hay que nos vaya aflojando las tensiones que puedan haber. Unos que me importa, para arriba, para abajo, esto a los nenes les encanta, soltarse. Bien, aflojamos los brazos, que no nos queden rígidos, las podemos apoyar arriba de las piernas. Alineamos la cabeza. Las piernas no tienen que estar cruzadas, así que si las tienen cruzadas las descruzo, las apoyo bien firmes en el piso con los pies, tienen que llegar al piso. Bien. Y cuando les digo, cuando escuchen el primer sonido, cuando comenzamos, empiezan a hacer las respiraciones profundas, conscientes, inhalando en 3, sosteniendo en 1, exhalando en 3. Van a hacer 3 respiraciones completas. Va.
Bien, cada uno a su tiempo, va volviendo. Con esta respiración, si alguno puede escribir algún mensajito, ¿qué sintieron después de volver de hacer esta respiración? ¿Qué sienten? ¿Qué sensación? ¿Alguno que escribe? Ahí está, relax, vi a alguien, Valeria, tranquila, María. Bien, perfecto, paz. Perfecto. Wow, un montón de cosas sintieron, genial, genial. Bueno, voy a quedar haciendo eso una hora más. Sí. Tranquilidad, perfecto. Bueno, esta es la idea de esta respiración completa, da relajación, da tranquilidad. Yo no sé, bueno, paz, sí, también. Y son 3 respiraciones completas. Imagínense si estuvieran un rato respirando bien cada ratito del día que uno siente que ya se desbordó, se desequilibró, se desalineó. Es nada y lo tenemos acá adentro y no hay que pagar nada y es gratis en nuestro propio cuerpo. Así que está bueno que lo empiecen a experimentar. En esos momentos que nos sentimos desbordados con estrés, bueno, voy a respirar un ratito, necesito respirar. No sé cómo vamos con el tiempo, porque hay otra respiración que les quería enseñar, que es la alterna. Esta se enseña mucho en yoga, de ir tapando, bueno, veo que me pasan la filmina, así que no hay tiempo, que es para ir tapando las fosas nasales. Lo que pueden hacer, como van a tener el power, se la hacen. Esa es para subir el alerta, ¿sí? Háganlas sentadas y, ojo, porque se pueden marear. Genera mucha oxigenación y es para ambos hemisferios, para la conexión de ambos hemisferios. Así que se la pueden hacer después cuando vean el power. Seguimos entonces. A ver. Bien. Chiquitito, armonización con sonidos. Acá yo les mostré un cuenco, este es uno de los 7 que pueden haber, porque cada nota va con un chakra, de lo que hablamos con los Reiki, de Reiki digo, y a los niños, sobre todo a los que tienen mucha discapacidad, lo que decía Fi, que estoy en el comité de disminuidos visuales y multiimpedidos, hay muchas problemáticas sensoriales sobre todo, los cuencos es algo que los suele relajar. No voy a generalizar, pero en los casos que he probado con esta herramienta me ha funcionado. Y además, en los cuencos, otra cosa que se puede ver es que si uno mete agua y empieza a tocar el cuenco, el agua se va generando como mandalitas. Y entonces a los niños les encanta ver cómo el agua va saltando y generando como si fueran dibujitos. Eso para los niños que pueden ver. Pero para los niños que no pueden ver y quizás tienen disminuido mucho el sensorial, lo auditivo, la vibración del propio cuenco y el nivel de intensidad del cuenco calma, relaja. No cualquier cuenco, porque tienen distintas notas, ¿no? Pero quizás las más graves, las que son más vibratorias, tienden a ayudar mucho. Hay otros instrumentos musicales que me encantan, pero bueno, es para otro momento. Además, los sonidos, que también son milenarios y se han usado para sanar, para transformar a lo largo de la vida del ser humano, son muy buenos para acompañar la estrategia. Si yo voy a dar respiración, está bueno poner una música clásica, una música instrumental, está bueno poder combinar las técnicas. Si yo voy a dar, por ejemplo, voy a hacer una visualización con el niño, le voy a contar un cuento y nos vamos a ir juntos de viaje a algún lugar para calmar, para que la mente se abstraiga un poquito y pueda haber más bienestar, le puedo poner sonidos de la naturaleza y eso va a ser más real para el nene. Vamos a un río, entonces escucha el agua, escucha los pájaros y vamos sintonizando con otros sonidos que a la mente la disparan y se la llevan a otro lugar, ¿sí? Que es de placer, obviamente. Seguimos, porque lo que viene son las visualizaciones, que es otro auto que nos podemos tomar en este camino, o a la meditación, o a la relajación. Entonces, yo especialmente me baso en visualizaciones que van en sintonía con un modelo de terapia ocupacional. Hay un japonés que se llama Michael Iwama, que él crea un modelo que se llama modelo Kawa, que es el que ven ahí. Kawa es río en japonés, y él lo que dice es, con una metáfora tan simple de algo que suele ser conocido, no importa la cultura, él como que dice, vayan adaptándolo a cada uno su representación de un río, asimilo distintos elementos que hay en el río con mi vida. Y entonces es más fácil, para un niño que ya tiene la capacidad de metáfora, a partir de 7 años, 8 años, ya puede hacer esta meditación. Para los niños que yo tengo son más chiquititos, no la pueden hacer, pero sí la puedo hacer con las mamás. Y me ayudó mucho a descubrir cómo esa mamá percibe el problema, percibe las fortalezas, percibe su capacidad de afrontar, de resiliencia, en quiénes se apoya. Entonces, cortito, porque esto también es como otro tema, el modelo Kawa lo que propone es, por ejemplo, las piedras. Las piedras van a ser los obstáculos que tenemos, los problemas. Son fáciles de pensar en piedras, y no te hablo de mí mismo directamente y lo dibujo.
Tengo piedras chiquitas, tengo piedras grandes. Esas piedras tienen que ver con mi entorno, y el entorno es la familia que me contiene, los amigos, los compañeros, va a ser el fondo y las paredes del río. ¿Y qué tengo yo en mi río? ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué troncos? ¿Qué traslada mi río? ¿Y qué dificultades tengo en ese río? ¿No? ¿Y cómo fluye el agua? ¿Es turbulenta? ¿Es tranquila? ¿Es transparente? ¿Es oscura? Bueno, él va jugando con todo esto, y la verdad que cuando lo he aplicado con las mamás es impresionante, porque no solo que agregan cosas nuevas a los ríos, que eso está permitidísimo en este modelo, sino que uno empieza a ver la concepción que tienen sobre ese niño y cómo ellas, en general son las mamás las que responden, ubican a esos niños. Muchas mamás me pasó que el sol, que no hay ningún sol en el río, es el hijo. O sea, todo gira en torno al hijo, ¿no? Como para pensar. Bueno, y por último, mindfulness. Mindfulness es quizás la técnica que en Occidente más se puso de moda. El creador es Kabat-Zinn, que él obviamente fue a India, estuvo por Oriente, y trajo esta técnica a Occidente, y también se trata de estar aquí ahora, con atención plena, la respiración como base, pero la diferencia es que es una meditación en movimiento, una meditación dinámica, una meditación que tengo que aplicar todo el tiempo en mi vida. Pasar la siguiente, Lau, por fin. Entonces, si yo me estoy, por ejemplo, lavando los dientes, pienso en cada paso, pienso en cada sensación. Si yo me estoy bañando, pienso en cómo está cayendo el agua. Me gusta el agua despacito, me gusta el agua más fuerte, me gusta el agua caliente, me gusta el agua fría. ¿Qué me relaja? ¿Qué me molesta? Entonces él dice como que hay que vivir en un estado mindfulness plenamente, lo cual es muy difícil, porque, por ejemplo, una práctica de mindfulness que hicimos en San Pablo, en Brasil, era comerse una pasa de uva durante media hora. Imagínense, yo ya la había comido en mi cabeza, pero esto es como tomarse el tiempo de experimentar la textura, el color, bueno, la sensación que tengo, ¿no? Y después me levanto la boca y veo el gusto, bueno, y todo el proceso, media hora comerte una pasa de uva. Digo, poder hacer estado mindfulness en nosotros mismos cuando comemos, no estar como atolondrados y sin pensar y hablando, sino ser conscientes, esto me gusta, lo disfruto, y qué textura tiene, bueno, ahora voy a tomar agua. Hay diferentes versiones de mindfulness, dicen, sí, es verdad. Entonces, también esto me va a permitir, sobre todo a los niños, un estado de autorregulación, porque empiezo a estar más atento, porque no soy tan impulsivo, porque puedo pensar mejor las cosas, y entonces tomar otras decisiones que no sean tan automáticas, ¿sí? Bajar el nivel de estrés, y a mejorar obviamente la calidad de vida. Seguimos. Por último, para concluir, lo más importante es que estas prácticas integrativas empiecen a ser parte de la salud, del bienestar, de esa capacidad, sobre todo que tienen los niños de sanación, ¿no? de esa permeabilidad, y que sean en pos de la humanización del cuidado, y de esta integración. Ni una cosa ni la otra, como decía Lau en una de las filminas, esto de lo alternativo es un término que ya caducó y que generó muchas dificultades, porque era, bueno, la opción convencional o la opción no convencional. No, la idea es integrar y que cada vez tengamos más herramientas para poder elegir. Y si yo sé hacer Reiki, no significa que a todo el mundo le venga bien que yo le haga Reiki. Y si yo sé de mindfulness, no le voy a aplicar a todos mindfulness, voy a ir viendo los perfiles, en este caso de cada niño, con lo que sintonizan más. Hay niños que sintonizan más con los sonidos, hay niños que sintonizan más con la visualización, y enseguida se van con su mente y crean cosas hermosas, pero lo que sea, todo vaya a restaurar el equilibrio. Sí, mindfulness, ahí dicen, es lo que más tiene soporte científico, totalmente, hay un montón de investigaciones hechas, exacto, basado en la evidencia, tal cual. Entonces, las técnicas que utilicemos siempre van a ir a restaurar ese equilibrio. Como decía el doctor Escardó, que es uno de mis referentes en lo que es términos de salud, y todos sus libros son espectaculares, él decía, restaurar el equilibrio. Desequilibrio también es parte de la vida, porque si lo vemos en términos de salud y enfermedad, es como que la enfermedad termina aplastando, ¿no? Y esto de equilibrio y desequilibrio, nosotros estamos en un estado constante de equilibrio y desequilibrio. Que una persona esté enferma no significa que no se sienta en equilibrio, y si una persona esté saludable, puede estar en desequilibrio también. Entonces, en estos términos de equilibrio y desequilibrio, también pensar que existen otras prácticas que pueden sumar al bienestar, y esta conexión de mente, cuerpo, espíritu. No somos solo un cuerpo, hay una mente, hay un espíritu, y sobre todo en los niños, que es como tan mágico, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la invitación, y después respondemos las preguntas cuando terminemos.
Ana Eugenia Kawada, que es médica residida en la Universidad Nacional de Tucumán, hizo el posgrado en Medicina Ayurveda en la Fundación Ayurveda Prema con certificación de la UBA, se formó en la Universidad de Gujarat, India, fue docente en el posgrado de la Fundación Ayurveda Prema y en la Universidad de El Salvador, y actualmente es directora de Sankalpa, Centro de Medicina Ayurveda en Tucumán. Nos va a hablar acerca de la medicina Ayurveda y su experiencia con la misma. Bueno, hola a todos, buenas noches, un placer acompañarlos, muchas gracias por la invitación. Me avisan si se escucha bien, por favor, si Perfecto. cualquier interferencia me van avisando. Bueno, un poquito la idea de hoy era contarles de qué se trata la Ayurveda, que no sé si todos lo conocen, ahí vi bastante en las encuestas que no saben mucho de lo que se trata. La Ayurveda es una medicina que nació en India hace más de 5.000 años, es una medicina milenaria, una medicina muy sabia, que lo que busca es tener en cuenta lograr un equilibrio cuerpo-mente-espíritu. Tiene en cuenta que el ser humano no es solamente un cuerpo físico, sino también que hay un área mental y un área emocional que necesita ser equilibrada. Entonces es una medicina que se considera, por lo tanto, una medicina holística. Y la principal diferencia por ahí que tiene con nuestra medicina convencional es que al paciente, cuando uno lo recibe, que por lo general las consultas duran 1 hora, hora y media más o menos, se trabaja no con la enfermedad, no enfocándose en una enfermedad, sino en la persona. Conociendo la historia de esa persona, trabajamos en niños y en adultos, pero se tiene que conocer muy bien quién es esa persona, cómo es su familia, si son personas adultas, cómo es su trabajo, cuál es su historia de vida, qué cosas le gustan, qué cosas no, qué cosas le hacen bien, qué cosas le hacen mal. Es importantísimo como enfocarse en el tratamiento para conocer, para tener un buen tratamiento, saber bien con quién estamos trabajando, ¿no? Entonces, por ahí lo que nosotros trabajamos es, o lo que sugiere la Ayurveda, es mucha introspección, mucho autoconocimiento, y a partir de eso se sugiere un estilo de vida que sea saludable y que sea acorde a las necesidades de cada uno, porque una de las premisas fundamentales de la Ayurveda es que todos somos diferentes y que todos tenemos necesidades distintas. Entonces, según eso se trabaja, con un asesoramiento nutricional, que es una por ahí de las actividades, o quizás por las que más es conocido la Ayurveda, un asesoramiento nutricional, actividad física, que sea adecuada para cada uno, actividades de armonización mental, que dentro de esto incluye todo lo que Belén venía contando, ¿no? Nosotros trabajamos de la mano con la meditación como una herramienta que la verdad que es súper necesaria, que es fenomenal, tenemos resultados grandiosos, y como decía Belén, no solamente en adultos, sino también en niños, ¿no? Hay distintas maneras de meditar, quizás tantas maneras como personas en el mundo, entonces uno va encontrando cuál es la forma de esa persona de meditar, si a través de la pintura, si a través, por ejemplo, de la jardinería, ¿no? Porque la meditación no es nada más ni nada menos que mantener la concentración y el pensamiento en un solo punto. Entonces quizás algunos necesitan, por ejemplo, meditar a través de, qué sé yo, el canto, recitando mantras, bueno, eso con los niños se va trabajando según la edad, pero desde muy pequeñitos, que por ahí había leído alguna pregunta, desde muy pequeñitos se puede enseñar a meditar, ¿no? A través de cuentos o a través de pinturas. ¿Y por qué es tan importante la meditación? Bueno, porque lo que logra la meditación es que el metabolismo trabaje con un punto mínimo, o sea, trabajamos con metabolismo basal, pero la mente permanece alerta. Entonces, en esta combinación, que es distinto a una relajación, ¿no? Porque la mente está muy despierta, en esta combinación lo que empieza a suceder es que todas nuestras funciones fisiológicas empiezan a disminuir. Disminuye la temperatura corporal, disminuye la función cardíaca, disminuye la función respiratoria, ¿no? Nos disminuye la temperatura, por eso empezamos a notar un poquito más de frío, pero lo más importante es que hay una liberación de neurotransmisores y una liberación de hormonas al torrente sanguíneo que empiezan a generarnos muchas calmas. Por ejemplo, se libera endorfina, se libera serotonina, y a la vez lo que es muy importante es que hay una inhibición de la liberación del cortisol. Ya sabemos que el cortisol es una hormona muy ligada al estrés, y que incluso influye mucho
la inmunidad, ¿no? Nos baja la inmunidad. Entonces, a través de una práctica de meditación, no estamos haciendo ni más ni menos que aumentar la inmunidad, aumentar las defensas en la persona que lo está practicando. Y esto puede ser muy cortito. Yo por lo general a personas adultas la meditación la doy de 10 minutos. No es más que eso. Es una práctica que uno la puede hacer incluso si va en el trayecto de la casa al trabajo, o tomarse 10 o 5 minutos por día. En los niños quizás es menos el tiempo, ¿no? Por lo que es más difícil mantenerlos concentrados, pero es una práctica muy necesaria. Además de la meditación, nosotros desde la Ayurveda trabajamos mucho con las técnicas de pranayamas, que son técnicas de respiración muy conocidas en India. Como les digo, esto es una medicina que es milenaria, que es muy sabia, ¿no? Entonces, hay una experimentación durante miles de años en prácticas respiratorias, por ejemplo, y trabajamos mucho con los masajes ayurvédicos, que es como una de las terapias también más importantes. Son terapias en donde se usan aceites y se usa la fitoterapia a través de la piel. Entonces usamos aceites esenciales de plantas y eso a través de la piel generamos no solamente la oleosidad, sino que también logramos hacer una desintoxicación y logramos que los principios activos de estas plantas empiecen a trabajar dentro de nuestro organismo a través de la piel, que es el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo y es a través del cual se absorben. Si es que hay algo por ahí más como para trabajar, ¿no? Que viene un paciente consultando por algo más específico, utilizamos a veces lo que es la fitoterapia o la fitomedicina. Niños lo podemos utilizar de 0 a 2 años simplemente en las comidas, ¿no? Porque dentro de lo que es fitoterapia, nosotros, la farmacopea de la Ayurveda incluye más de 2000 plantas. Pero en niños muy pequeños, quizás lo que se puede hacer es a través de las comidas, ¿no? A partir de los 6 meses, que ya empiezan con la alimentación suplementaria, es tan básico como poner un poquito de jengibre en las comidas, un poquito de cúrcuma, agregar tomillo, agregar orégano, todo eso va teniendo su repercusión dentro del cuerpo. Y cuando son niños más grandes, ya la fitoterapia se la puede utilizar en forma de tinturas madres, ¿no? Que es, o a través de las hierbas haciendo una infusión o haciendo una decocción. Se la puede utilizar incluso hasta haciendo jarabes, ¿no? Esto lo vamos viendo de acuerdo a lo que se necesita, porque se trabaja no solamente con patologías crónicas, sino también con patologías agudas. Entonces, quizás lo que dice la Ayurveda es la primera farmacia la tenemos en la cocina. Quizás antes de recurrir por ahí a algún medicamento con químicos, lo que utilizamos es, bueno, me hago yo en mi casa quizás un jarabe, por ejemplo, de cebolla, o un jarabe de tomillo. Entonces, esas son las prácticas más tradicionales que nosotros usamos, y la Ayurveda es una medicina que ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una medicina con base científica y como una medicina tradicional, y es una medicina que en el país, la verdad que está muy desarrollada. En el posgrado que yo hice, que es a través de la Fundación Ayurveda Prema, en su momento tenía un aval de la UBA, y también he dado clases en la Universidad de El Salvador, ¿no? Quiero decir, esto es como que de pronto se va abriendo, se va conociendo. Yo siento que es que quizás hay más necesidad, ¿no? Como que la gente por ahí está buscando un poco más el hecho de ser escuchado, de ser atendido. En las consultas, como yo les decía, tenemos 2 horas en donde el asesoramiento es general, ¿no? Si trabajamos con un niño es muy importante conocer la familia, conocer la dinámica de la familia, conocer cómo se relacionan entre los miembros de la familia, porque los niños por lo general reflejan mucho lo que está pasando en un seno familiar. Entonces eso se tiene muchísimo en cuenta. Y bueno, los tratamientos, como bien decía Belén también, primero los tienen que seguir los padres y después los chicos, porque si no es difícil que un niño los sostenga, y es muy difícil para un médico o para un terapeuta acompañarlos y hacerlos que sostengan ese tratamiento. Básicamente eso se trata de la Ayurveda. Yo voy a dejar ahora como un espacio abierto para que ustedes vayan haciendo preguntas, porque en verdad es súper amplio, pero quería hacer así como algo más conciso, contarles de qué se trata, y las dudas me pueden ir preguntando ahora, lo que ustedes quieran, lo que sientan que pueden preguntar.
Bueno, muchas gracias. Ahora al final le dejamos la bibliografía y dejamos el espacio para las preguntas que tengamos, tanto para Belén como para la doctora Ana. Bueno, empezamos la discusión. Bueno, no sé si yo quisiera, muy lindo el Ateneo, muy interesante, no sé si puedo dar un poco un punto de vista de mi especialidad, que es la psiquiatría infanto-juvenil, que los que me conocen saben que soy apasionada, y es de las especialidades médicas una de las más humanizadas, porque trata la neurobiología, los aspectos clínicos, los aspectos relacionales, familiares y la cultura. Por eso a mí me apasiona, porque está atravesada por todo esto, y bueno, lo que quisiera es poder construir a favor de los niños, ¿no? Construir integrando con el diálogo y con el respeto, y como yo estudié medicina occidental, digamos que a nosotros nos enseñan medicina más empírica, más basada en la evidencia, más de metodología científica, nos hacen un poco diferenciar qué es una ciencia, qué es una teoría, y digamos, basado en la ciencia, nos ceñimos un poco al método científico, qué tiene, por qué lo tiene, qué hacemos con lo que tiene, y esto buscando niveles de evidencia para buscar, bueno, cuál es el mejor recurso que yo tengo de efectividad y de eficiencia para ayudar al paciente. Esto es por un lado. Por otro lado, contarles un poco qué es la epigenética, qué es para nosotros nuestra especialidad la epigenética. Son todos aquellos aspectos del ambiente que van a modificar la expresión de los genes sin modificar el genoma. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Por ejemplo, cuando nosotros usamos medicación científica o psicoterapia, estamos logrando un mismo objetivo de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando usamos un antidepresivo, lo que estamos logrando es un cambio desde la molécula hacia la conducta, se llama down and top. Y lo que hace es reclutar regiones cerebrales. Cuando hacemos psicoterapia, logramos el mismo cambio de conducta, pero top and down, de afuera hacia adentro. Y esto tiene un basamiento científico, hay trabajos realizados en esto, y les cuento, por ejemplo, que en la psicoterapia la palabra también cura, igual que el fármaco. Sobre todo para la depresión, la respuesta al placebo es la misma que la terapia. Y hay estudios muy interesantes que nos dicen, ¿qué tipo de terapia es mejor? ¿La terapia psicodinámica o la terapia cognitiva conductual? Bueno, también se ha estudiado que determinados trastornos tienen más eficacia la terapia cognitiva conductual que la psicodinámica, pero también hay trabajos que nos dicen que la respuesta es más duradera cuando el abordaje es de la psicoterapia. Bueno, me gustó mucho integrar lo que nos están contando. También me quiero contar cositas personales. Hace 6 años una colega mía del Hospital Británico empezó a trabajar, ella es neuropsicóloga, se llama López Llano, y empezó a trabajar con el mindfulness. Y cuando yo personalmente estoy muy estresada, voy a una psicoterapia que me ayuda a mí a manejar el estrés a través del mindfulness. Así que esto es maravilloso, hay bases científicas en esto, y me quedó pensando un poquito en lo de la regulación. Y esto me interesa porque ahí dicen que este es un modelo de participación activa, responsable y horizontal. Y ahí me quedo pensando, porque si yo horizontalizo el tratamiento y viene un adolescente que me dice, me corté el cuello, me quiero suicidar, no vale la pena la vida, bueno, la paciente no está en condiciones de consentir horizontalmente, yo no puedo trabajar en forma responsable con ella, porque yo tengo que utilizar un recurso que es el padre, la madre, para que ayuden. En este caso puntual, puedo hablar de otras cosas, pero en mi aporte pequeño nosotros no desmerecemos el método científico, yo soy una apasionada de esto, y les voy a contar una cosa. Hace 6 años yo hice un posgrado en la UCA sobre avances sobre TEA, y presenté una tesis con una terapista ocupacional, que era pionera en terapia ocupacional, que se llama Alfaro, no sé si la conocen. Ella me enseñó a mí todos los procesos, pues la tesis era trastornos sensoriales en el autismo, y ella me enseñó a mí
todas las técnicas que ella utiliza desde la terapia ocupacional para ayudar a los trastornos del espectro del autismo, y yo le dije a ella, mirá la neurobiología de lo que haces, mirá cómo funciona, por ejemplo, la musicoterapia, mirá cómo recluta redes que están disfuncionales, mirá cómo la senestesia, el movimiento que ella usa, lo calma. ¿Por qué lo calma? Y entonces me han enseñado en la maestría Favaloro, en otra, que conocer la neurobiología de los aspectos o de los síntomas no desmerece la emoción, ¿me entienden? Cuando yo siempre digo, los procesos emocionales se tramitan en el cerebro, bueno, hay una base científica, eso no desmerece la emoción, ni el sentimiento, no sé si me entienden. Bueno, este es mi pequeño aporte desde mi especialidad, que saben que soy una apasionada, y que además me gusta muchísimo integrar. Me gusta muchísimo el diálogo, la participación, y sobre todo que construyamos juntos a favor de los niños, no que estemos tironeando, yo digo acá, mejor esto no. Y me gusta el manejo de los fármacos, soy muy racional en ese manejo, y no me gusta desmerecer eso, digamos, yo me baso en el método científico, no me avergüenza decirlo. Estudié medicina y medicina occidental, pero estoy muy abierta a la oriental, no. Así que me gustó mucho el Ateneo, y bueno, ese es mi pequeño aporte. ¿Algún otro comentario? Sí, yo quiero decir algo. Diga. Bueno, yo hago neuropsicología y estoy de acuerdo con Ana, también practico mindfulness, con la doctora Bernard, quiero decir, también estoy de acuerdo con mi hermana, pero bueno, no, practico mindfulness, y les quiero decir que bajo todo este movimiento, o todo lo que estamos viviendo en este momento, tan duro para los pacientes, tan duro para nosotros, para las familias, mindfulness es una muy buena herramienta para ayudar a los pacientes. Hay mucha información y muchas maneras de practicarlo. En chicos chiquitos los ayuda a reconocer las emociones. Hay una página que se llama Mindfulness Kids, que hay muchos tipos de formas de practicarlo. Yo no sé, Ana, vos, Ana Bernard, ¿qué tenés, por ejemplo, como paciente? Yo tengo muchos pacientes con tics, muchos pacientes con trastornos de ansiedad, muchos pacientes con dificultades del control de impulsos, y el mindfulness los ayuda un montón. Y desde el frasco de la calma, que es un frasco que se practica que inclusive se puede hacer para adultos, hasta meditaciones muy chiquititas, como decían, de 1 minuto, o simplemente cuadraditos de emociones que uno juega, por ejemplo, con chicos que tienen 3 años o 4, y les enseñan a reconocer las emociones. Y en este tiempo donde tenemos que aumentaron tanto los tics, que hay tanta angustia, que hay tanta desesperación por todo lo que estamos viviendo con la cuarentena, me parece que es una excelente herramienta para tratar. Entonces, que los que estén haciendo pediatría, cuando vean todo esto, no tengan miedo, lean y vean de dónde se puede practicar y cómo, porque es una práctica sencilla que lo pueden hacer en su casa. Antes de dormir, yo tengo mamás que son médicas y que le ponen a sus hijos, porque tienen, por esto, porque están muy ansiosos, porque tienen infinidad de tics, les ponen las prácticas antes de dormir y los pacientes se relajan, les bajan mucho los tics, y bueno, y hay, como les digo, una infinidad de cosas que después yo se las puedo pasar, pero me parece que es una herramienta ideal para este tiempo donde estamos todos tan angustiados con lo que está pasando, ¿no? No sé, Ana, vos, ¿cómo lo manejás al tema, por ejemplo, de los chicos que tienen Gilles-Latourette, o simples tratamientos de tics, o problemas de tics, digo, o tanta angustia? Bueno, ustedes saben que los tics, el Tourette, por ejemplo, es un trastorno neurobiológico por desbalance del núcleo caudado. En realidad yo no trabajo con el niño con mindfulness, yo trabajo con los padres, y toda el abordaje lo hace la terapista ocupacional, por eso yo me apoyo mucho en ellas, me gustan mucho las terapistas, porque además hacen un trabajo funcional espectacular, hay que escucharlas, y hay que tratar de estar más con ellas.
y en realidad no hago directamente. Con respecto a los tics, sí tengo adolescentes con tics y que se exacerban muchísimo, y se exacerban cuando hay estresores activos. Ahora en la pandemia más, o cuando rinden examen, o cuando se pelean con el novio, lo que fuera. Entonces yo trabajo estresores activos, cómo manejo el estresor, cómo presiento que me está por venir el tic, cuánto me dura ese tic. Y también con los rituales de los trastornos obsesivos compulsivos. Manejo los estresores. Además, bueno, manejo la medicación, chicos, discúlpenme, no sé. Perdón, pero... Bueno, hola, Belén, muchísimas gracias. Me pareció súper interesante el Ateneo. Creo que nosotros tenemos como ese vicio muy occidentalizado y muy orgánico, que creo que en algún momento, lamentablemente, como que el cuerpo humano se dividió y se perdió esa unicidad. Cuando las enfermedades en algún momento, las teorías eran los desequilibrios humorales y los desequilibrios en sí como base en muchas enfermedades. Creo que hablar de esto y exponerlo nos pone a todos en una comunicación de temas que quizás hablamos con pares, que a algunos nos interesan más que a otros, y que tenemos como esta mirada siempre de verlo desde el lado de los chicos ya con cosas instauradas, cuando creo que son herramientas justamente como nosotros, sobre todo en pediatría, que queremos como lograr el máximo de todos los chicos, del desarrollo y en todos los aspectos, como algo preventivo y para una buena calidad de vida, ¿sí? No entenderse solamente como herramientas terapéuticas, sino como parte de un todo, ¿sí? Que es lo que somos, cuerpo, mente y espíritu. Y creo que expresarlo un poco así y hablarlo entre todos, que tenemos como esta visión más de siempre la enfermedad, las causas, los diagnósticos y los tratamientos, y mirarlo de una manera más holística al chico y a la familia y poder brindar estas herramientas, me parece súper interesante. Quizás me gustaría en algún momento poder ahondar más en concreto, uno en la práctica diaria desde su consultorio, cómo poder brindar desde el lado personal, no sé, herramientas, sin tener que derivar, que como vos sabés, siendo terapista ocupacional, quizás ya para un chico que requiere una terapia ocupacional por una patología es dificilísimo, desde los turnos hasta las justificaciones. Entonces quizás en chicos sanos, que estaría buenísimo porque son implementaciones de herramientas, como digo, que es para todos, y mismo desde la experimentación personal, como para poder transmitirlo desde el conocimiento propio, quizás arrancar con los padres. Entonces, bueno, me parece importante también en concreto tener herramientas como para poder transmitirlas. No sé si se entiende un poco lo que quiero decir. Sí, bien, bueno. Por un lado, gracias a todos, muy lindo sus mensajes y sus palabras. A Ana, que se quede tranquila, una de mis mejores amigas es médica psiquiatra infantil, así que intercambiamos mucho. Está buenísimo eso, la integración de ambos saberes. María Laura, vos que también nombrabas sobre las técnicas, tengo un montón de cosas para pasarles, pero bueno, era corto el tiempo y fuimos un poquito más a la teoría, mínima experimentación, pero hay audios que se pueden usar. Yo a Lau le he pasado también, que están basados en general en mindfulness. Hay libros súper interesantes, pero para que ustedes lean y también apliquen con los niños, sean sus hijos o hijas o pacientes, digamos. Hay un libro especial que se escribe Snell, que es Tranquilos y Atentos como una rana, es súper conocido, viene con un CD lleno de audios, pero los audios los pasamos al celular y eso lo socializamos con muchas familias, que son las que vienen al programa Serenos y Atentos. Desde ahí, Frasco de la Calma es buenísimo, básico, está genial, para padres, para chicos, para abuelos. Fíjense un videito en internet, que hay una explicación como muy similar, que se llama Just Breathe. Solo respira, ¿sí? Es en blanco y negro, hay subtítulos, y ahí van haciendo la semejanza de qué me pasa en la mente y cómo es que sacude el frasco hasta ir relajando con el uso de la respiración. Ese está muy bueno, lo quería pasar, pero había poco tiempo y lo pueden buscar. Y en relación a lo que plantea Carolina,
hay un montón de técnicas, hay juegos hechos basados en mindfulness también, y con los niños lo bueno es que además de lo que existe se pueden crear un montón de técnicas. Y algunas funcionan con algunos niños y otras no funcionan. Lo que pasa que es eso, ahí conociendo, otra vez vuelvo a decir lo mismo, el perfil sensorial de cada niño, el entorno que rodea a cada niño, y en base a eso ir viendo por dónde vamos a entrar para inducir un estado que le provoque mayor bienestar y equilibrio, que era lo que veníamos charlando. No sé si respondí o... Sí, 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 bárbaro, gracias. Creo que posiblemente yo sea de las personas más científicas del grupo, ¿no? Que me gusta la estadística, me gusta la evidencia, no me gusta la eminencia, me gusta lo que es concreto, el tratamiento y poder ir a los bifes. Pero sin embargo yo atiendo pacientes crónicos con alergias, ¿sí? Que precisamente lo que probablemente en donde más genere problemas y que menos trascendencia se le dé es en la calidad de vida de los pacientes. De hecho, la gravedad o no gravedad de una rinitis alérgica está dada por el impacto que tenga en la calidad de vida de ese paciente, y no por cuánto estornuda o por cuánta comorbilidad tenga o lo que fuera. Y desde hace un tiempo se habla de unos cuantos años, más de una década, de la psiconeuroinmunología, o psiconeuroinmunoendocrinología también, en donde aúna un poco todos estos criterios. Y uno le va dando cada vez más trascendencia a la calidad de vida que va teniendo ese paciente y cómo uno lo puede ayudar. Creo que todas estas son herramientas que ayudan, y muchas veces también ayuda el sentido común que uno pueda tener para aplicar a cada paciente en particular y en forma individual qué es lo que necesita. Porque a veces simplemente o una charla o simplemente una atención específica, aún sobre pacientes muy chiquitos, generando contacto, generando algún tipo de relación más allá de la simple revisión, uno logra un impacto muy grande. Y a lo que hablaba Ana de la epigenética, hoy está sumamente en boga en muchísimas patologías, en donde el ambiente genera una alteración en la expresión de histonas a nivel nuclear que termina generando un cambio a nivel corporal que es sumamente importante, y lo que es más interesante aún es que a lo mejor es transgeneracional en algunos casos, con lo cual lo que uno termina aplicando sobre pacientes, niños, ahora, le puede estar repercutiendo también a la siguiente generación de pacientes que son los hijos de estos chicos. En dermatitis atópica, por ejemplo, que la nombraron así al pasar, hay una cuestión muy importante de la calidad de vida y sobre todo de la propiocepción, de cómo se ve el mismo chico que está lastimado, que le pica, que se rasca, que está con lesiones en todo el cuerpo, que se ve al espejo y se ve mal. Todas estas, además de lo que uno le pueda dar médicamente, obviamente, todo este tipo de técnicas generan en los chicos una revaloración de lo que ellos son y los ayudan muchísimo a poder superar esos problemas y poder integrarse mejor en grupos en donde antes eran desplazados. Así que esto es sumamente interesante. Digo, sean los cuencos, o sea la respiración, o sea el reiki, o sea la ayurveda, pero algo que pueda ayudarle a algunos en forma independiente. Y les quería hacer una pregunta, porque hay mucho escrito también sobre ese tema en pacientes, ya les diría, pacientes o terminales o que están en otro tipo de situación, el tema del rezo, de rezar. Hay mucho escrito también sobre el tema de rezar, y la religión, las creencias, que también ayudan a este tipo de problemas. Entonces, quería saber la opinión de ustedes, que utilizan también
algo que es integrador, si las creencias religiosas también ayudan para la mejora de estos chicos. Bien, gracias por los aportes, Martín. Me parece también interesante que todos estén integrándose en esta apertura, porque así como nosotros mencionamos cuerpo, mente, espíritu, y ahora voy a responder esto que preguntas sobre las religiones, pasa que a veces las instituciones les cuesta y van en otros momentos, digamos, de procesos, particularmente un hospital monovalente es dificilísimo, fue como un camino arduo, y les quiero dar ánimos en esto porque me choqué 30.000 veces con las paredes, por eso tuve que estudiar tanto para justificar todo, pero a lo que voy es esto: si todos pensamos en este sentido, primero como profesionales, como personas antes, mente, cuerpo, espíritu, que actuamos en estas dimensiones constantemente interrelacionadas, no va a venir un kinesiólogo a decirnos la respiración es nuestra. Por ejemplo, un artículo que escribí para el hospital, se armó un lío con kinesiología diciendo que la respiración era de ellos. A ese nivel de segmentación del cuerpo estamos hablando. O sea, y esto son profesionales de la salud. Entonces, bueno, primero hacer un trabajo como equipo me parece alucinante para que tenga más fuerza. Respecto a la religión y la espiritualidad, es otro debate. Hay como muchos autores que escriben sobre este tema, y la cosa es así. Hay una imagen que me encanta, mira, me olvidé de ponerla en este Power, de pasársela a las chicas. Tenemos el mar, ¿no? El mar sería como la espiritualidad. Y adentro del mar, no sé si la vieron alguna vez, hay una pecera. Y en esa pecera comparte el agua de ese mismo mar. O sea, la espiritualidad sigue siendo la misma, ¿sí? Pero a veces hay gente que necesita esa pecera, que significa determinadas costumbres, o doctrinas, o mandamientos, que eso le ayuda como más fácil a conectarse con su espiritualidad, y es sumamente válido. En una primera entrevista de terapia ocupacional en pediatría, yo pregunto, ¿creen en alguna religión? ¿Tienen alguna religión? Porque yo sé que para esa persona eso es importante también. Igual que, no sé, en dónde vive, digamos, aspectos de la cultura, de sus costumbres, y respetar también eso, pero sé que es un vehículo de conexión con lo que me trasciende, de fe, digamos, y de como una capacidad de resiliencia también, de que no se agota todo en la posibilidad física y tangible, sino que uno cree en algo más allá. En este sentido, hay un capítulo muy interesante que habla la terapista ocupacional Mariel Pellegrini sobre las diferencias entre religión y espiritualidad. No se necesita ser religioso para ser espiritual, y la religión puede ser un camino para ser espiritual, digamos, porque si no es como mucha controversia, y hay gente que tuvo malas experiencias en sentido religioso, y entonces como que no a la espiritualidad, y no, es que le incumbe, o sea, es mucho más grande que eso. Entonces como que no son enemigas, pero sí una puede ser el vehículo para llegar a ese sentido. Después, si quieren, les paso más bibliografía. Perdón. Quería contestar también. En realidad, esto que planteaba Martín, rezar es una forma también de meditar, ¿no? O sea, porque a través del rezo uno también está trabajando justamente en lo que yo hablaba al principio, de enfocar todos mis pensamientos y mi mente en un solo objetivo. Entonces, es una manera en donde también uno logra llegar a ese estado de meditación, por lo tanto también es válida. Otra cosa que quería comentar, o que quería por ahí charlar con ustedes, es que dentro de lo que es la pediatría yo entiendo que debe haber como mucha curiosidad, o saber cómo puedo llegar a implementar todas estas herramientas en un niño, ¿no? Pero siento que eso también lo van a ir pudiendo hacer a medida que ustedes lo practiquen. Porque si bien yo también soy médica, y esto de la medicina, que uno necesita que haya, ¿no?, como estudios científicos que avalen y demás, esto es algo que se siente, ¿no?, que se practica, que se experimenta, porque en verdad ustedes van a ver qué tan beneficioso es, o cuáles son los efectos de pronto que todas estas actividades tienen, ya sea meditación, ya sea técnicas de respiración, ya sea lo que es terapia con cuencos, aromaterapia, que está muy bien, masajes, ¿no?, una alimentación saludable. ¿Cómo repercute eso en mí? ¿Qué es lo que me genera? ¿Cómo van cambiando mis funciones fisiológicas de pronto si yo puedo tener un estilo de vida que sea saludable? Y digo, bueno, tengo una rutina que está ordenada, mi estado de ánimo, mi digestión, mi vitalidad,
Entonces, una vez que yo lo experimento en mí y que veo qué pasaba antes y qué pasaba después de empezar con estas prácticas, entonces siento que es mucho más fácil de esa manera poder transmitirle a otro, ¿no? Porque si uno no lo vivencia, y es como que queda en la teoría, ¿no? Entonces, primero yo lo practico y después así puedo empezar a asesorar a otro. ¿Puedo hacerlo en mi consultorio por ahí? Y por supuesto que sí. O sea, y ahí empieza como esto también de la creatividad propia de cada persona, ¿no? Y viendo también, teniendo en cuenta, porque cuando llega un niño, cada niño va a ser diferente, cada familia va a ser diferente, van a tener más o menos tiempos, van a tener más o menos dinero, van a poder comprar un juego de mesa o simplemente van a poder escribir o van a poder imaginar. Entonces, todo eso en verdad siento que es con la práctica diaria, pero sí me parece que primero para poder yo transmitirle a otro lo tengo que practicar en mí mismo, si no es como muy difícil. Hola, quería agregar algo con respecto, gracias Ana y gracias Belén. Tal cual lo último que dijiste, Ana, yo hace poco también empecé a estudiar un poco este camino y me parece que la clave es la experiencia en uno, y eso es lo que después nos va a hacer buscar herramientas para poder hacerlo para los demás. Digo, y lo charlaba mucho con Lau y con los residentes cuando estamos de guardia, si vamos a un parto y estamos apurados pensando que no tenemos ganas de estar ahí y no podemos estar conectados en cada momento presente de los momentos en el día, o si estamos en la guardia y estamos estresados por el COVID como es ahora y todo, y atendemos sin por ahí tomarnos un minuto para respirar antes de atender, ya, aunque no le podamos decir ninguna herramienta de las que tengamos, si nosotros las usamos en nosotros mismos, lo que vamos a brindar en el otro es mucho más. Entonces digo, si nos tomamos un minuto para respirar, o para pensar, o para pensarnos y estar conectados, es mucho más lo que vamos a poder entregar. Eso quería agregar y agradecer mucho por las dos charlas. Bueno, ¿algún comentario final, Belén o Ana, que quieran hacer, que les haya quedado, que nos quieran comentar? Sí, primero Bueno, a mí lo del... Ah, ¡Ay, perdón. perdón! Dale. No escuché quién estaba hablando. No, una cosa lo del anteproyecto de ley, que vi en las encuestas que era una de las cosas que prácticamente no se conocía que había, que fue creado en el presentado en el 2016 por referentes de un montón de este tipo de prácticas integrativas que hablábamos. O sea que esto ya se presentó en el Senado y se está pensando a nivel nacional. O sea, está teniendo una fuerza, y si en algún momento alguno puede ser partícipe activo de esta situación para lograr que realmente se regulen estas prácticas, el tipo de formación que sea, ¿no? Supervisado, porque si no cualquiera hace cualquiera y me formo en cualquier lugar, y igual es válido, y porque digo que hago Reiki, bueno, ¿dónde te formaste? Digamos, ¿cuánto tiempo pasó para que vos puedas experimentar esta práctica? Es importantísimo que haya una regulación para que esto se tome en serio. Así que si después les paso de última el contacto, si les interesa estar como al tanto de lo que va pasando con el proyecto de ley, y que también actualmente estamos dando un curso de salud integral interdisciplinaria a nivel gobierno de la ciudad, lo cual también es como, wow, hasta este momento prácticamente no había habido ofertas de lo que es medicina integrativa. Lo que pasa es que me llama salud integral, no suena que en realidad es todo de medicina integrativa, en el cual formo parte de los docentes del equipo, y estamos conectándonos. Tuvimos que suspender las inscripciones porque en 2 días llegamos a 100 personas. Estoy hablando de profesionales del gobierno de la ciudad, por ende hay muchísimo interés en el tema. Me parece que en la medida que nos mantengamos unidos y comunicados, por lo menos los que más vibran con esta propuesta de la salud, hace más fuerza, y uno no está solo en donde está, nos podemos como articular. Eso, gracias a todos por la invitación. Bueno, gracias. Tenemos a la doctora Muro que levanta la manito y que algo quiere decir, y después vamos con la doctora Araos para las respuestas de la encuesta. Bueno, gracias a todos, estuvo fantástico, los estuve escuchando con atención, viniendo yo desde un área como muy dura de la neurología, basada todo mucho en la evidencia. Bueno, un poco traté de expresar, digamos, mi apoyo a lo que viene teniendo más evidencia para mí desde el punto de vista de las investigaciones, ¿no? En el uso de los pacientes.
pero es un poco lo que todos ustedes dicen, que también es parte, hay que experimentarlo para poder recomendarlo. De hecho, también con Laura empezamos a hacer un curso de mindfulness en el cual es algo anecdótico, pero mi primera oración cuando entré fue que yo no creo en nada de esto, de lo que está pasando, así que vamos a ver cómo pasa. Y fue interesante esa experiencia y todo lo que aprendí y lo bueno que pasó, ¿no? Lo que a mí un poco me preocupa dentro de la ley de medicinas alternativas es el tema de la homeopatía, que me parece que es un tema serio en algunos puntos, no desde el Reiki, digamos, de las otras terapias que estamos hablando, medicina integrativa, sino como nuestro gobierno, no en general, digamos, podemos regular este tipo de cosas, sobre todo para el bien de los pacientes, ¿no? Yo vengo de una provincia en donde en el año 2000 estábamos con chicos intoxicados con productos tóxicos, y entonces tal vez las generaciones nuevas no se acuerdan mucho de eso, pero hemos pasado situaciones muy difíciles de muchas guardias de chicos con intoxicaciones con infusiones caseras, ¿no? Entonces un poco recordarles eso, y me parece que todo lo que viene para ayudar es positivo, pero en lo que sea ingestión, por así decirlo, de sustancias, es lo que tengo muchas más reservas en ese sentido, ¿no? Tal cual, perdón, ¿no? Pero creo que por eso es tan importante el tema de la regulación, ¿no? Como para que todo esto que es el tratamiento de fitoterapia pueda ser usado de una manera responsable, de una manera consciente, y sobre todo que haya estudios que comprueben cómo se usan, ¿no? Porque la medicina folclórica, si no, puede ser muy peligrosa también. ¿Fini? Bueno, un poco los resultados. La primera pregunta que dice, ¿conoce qué es la medicina integrativa? El 53% dijo que sí. En la segunda pregunta, ¿conoce la diferencia entre medicina integrativa y alternativa? El 60% dijo que no. En la tercera pregunta, ¿alguna vez ha realizado alguna práctica de forma personal? La que más puntos tuvo fue la de otros, probablemente es la que no, y la que le sigue es meditación, que es la que más puntos se llevó. Homeopatía y Reiki son las que le siguen. ¿Y alguna vez ha realizado alguna práctica de medicina no convencional en su rol como profesional? La que más también se llevó es el otros, probablemente no. Y le sigue meditación, Reiki, y la misma escalón todas las restas. La última tiene conocimiento del anteproyecto de ley, no, ahora sí, así que bueno, era el objetivo de este Ateneo. Muchas gracias. Parecería que en general el Ateneo ha sido bastante esclarecedor para muchos, porque si tenés tan divididas las aguas es porque mucha gente no estaba imbuida en el tema, así que me parece genial el Ateneo y la orientación que se le está dando, y sobre todo la orientación que se le está dando actualmente, porque yo le entiendo a Belén de tener que haber remado muchísimo para tratar no de imponer, sino de concientizar alrededor de todo esto. Porque son cuestiones que, como bien dijo Valeria, en un momento hubo que tratar de erradicarlas, ¿no? Lo del té de paico, lo de esas cosas que se terminaban intoxicando y que teníamos serios problemas, y que después desapareció porque se fue imponiendo la medicina tradicional. Pero vuelven estas medicinas más holísticas, que buscan estimular otras áreas del cerebro, lo que fuera, mejorar la calidad de vida, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que renovar las cosas y hacerlas de la manera mejor posible, y que le sirva al paciente y que tenga un buen resultado a nivel médico. Creo que con el tiempo las evidencias van a decir realmente qué es lo bueno, qué es lo malo, con qué nos quedamos, con qué no nos quedamos, qué resultó y qué no resultó. ¿Algún otro comentario?
Quería preguntarle a Belén si el director del Hospital Roca no es el doctor Andrés Mega. Y no, nada que ver, bueno, eso es todo. No, Y comento. Es el doctor Sichero, que es conta- bastante famoso. Decime, contame, Ana, contarte. No, que un poco complementar lo que dice Martín, que no se trata de elegir una u otra, se trata de integrar los procesos que mejor favorezcan, ¿no? Que mejor, si quieren, con nivel de evidencia. No me quedo con este, me quedo con aquel, sino integrarlo. Lucila, ¿algún comentario? Gracias. Creo que somos un servicio que realmente creemos en todo esto. Los que estamos en internación y en pacientes crónicos y todo, estamos muy a favor de centrar al chico, ¿no? Como el centro de una cosa equilibrada, y que creo que nosotros, parte del problema es que la falta de tiempo, las familias, el estrés, la locura y todo, nos sacan del eje de pensar que un chico es más que solamente o la enfermedad o lo físico, y esta cosa integrativa tiene que ver con eso, digamos, que la visión igual de la medicina tradicional, digamos, para mí tiene que abarcar esto siempre, ¿no? Darnos el tiempo, hablarlos, conocerlos, sostenerlos, ofrecerles todo lo alternativo que los pueda realmente ayudar a estar bien. Y creo que en parte hay un resurgimiento, y lo digo bien, primero porque, bueno, hay cada vez más creencia en esto, pero también tiene que ver con la desesperación de la gente de tener tan poca calidad de vida y tan poca capacidad de introspección, de estar en familia, ¿no? Y cada vez vemos más esto. Entonces yo creo que cada vez tenemos más obligación de tenerlo nosotros presente y ofrecerlo. Y creo que sería lindísimo poder hacer más de esto también dentro del hospital. Así que les agradezco muchísimo, y creo que, bueno, vamos en el camino correcto, por lo menos ya hacemos ateneos para hablar del tema, así que creo que eso hace muy bien. Y tenemos gente estudiando esto y haciendo mindfulness, entonces, bueno, cada vez más creo que va a ser parte de nuestra vida diaria. Y tengo un lema que no es nada médico, pero yo siempre le digo a los pacientes: lo que no mata engorda. Entonces creo que hay muchísimas cosas que a veces nos preguntan los pacientes si pueden hacer, o las familias si creemos, y en lo personal voy a ir en contra de una sola cosa que dijeron, que es que uno lo tiene que probar en uno para después poder ofrecerlo, y yo no pruebo nada, pero ofrezco todo, y creo que también vale. Se los dejo para que piensen. Yo jamás hice mindfulness, jamás hice ayurveda, jamás hice nada, pero se lo ofrezco a muchísimos pacientes porque creo que, aunque yo no lo haya hecho, a otros les puede hacer muy bien. Así que creo que hay que animarse, abrir la mente y ofrecerlo, igual que la espiritualidad, igual que el rezo, igual que muchísimas cosas que creo que no importa si uno cree o no, pero siempre son herramientas que a otras personas les puede ayudar. Así que lo único que empecé a hacer es yoga y estoy contenta con eso, pero nunca he hecho ninguna otra cosa, y tengo muchísimos pacientes que sí lo buscan y yo los apoyo para que lo hagan, y creo que está bien. Así que nada, quizás es muy poco médico lo mío, pero creo que uno puede animarse a ofrecerlo sin hacerlo. Así que bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias Fini, Lau, Tommy, por haber tenido esta idea de hacer este ateneo con este tema tan, llamémoslo, controvertido por el momento. Muchas gracias Belén y Ana por haber estado y por habernos ilustrado muchísimo sobre este tema. Y bueno, nos vemos la semana que viene a las 7 de la tarde de nuevo para el próximo ateneo. Mil gracias por haber participado. Gracias a todos. Gracias.